Saludos amigos, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí viendo nuestro canal Última Profecía. ¿Por qué es que Dios nos dio este título de nuestro canal Última Profecía? Porque sin lugar a dudas, amigos, lo que estamos diciendo, lo que estamos profetizando, es sin lugar a dudas lo último. Sí, no lo decimos solo por decirlo. Lo último es lo perfecto, lo que vendría, la profecía, la perfección. Nuestro hermano Pablo tiene una escritura que dice, pueden buscarla luego, solo se las traigo a memoria. Antes profetizábamos en parte, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Definitivamente nosotros mismos nos hemos dado cuenta porque también nosotros profetizábamos en parte, por no decir mal. Cuando el apóstol Pablo dice profetizábamos en parte, sin lugar a dudas se está refiriendo que profetizábamos mal. Sí, porque luego añade, pero cuando venga lo perfecto, con esa palabra está diciendo claramente que antes era lo imperfecto, mal, profetizando mal. Y ciertamente, porque muchos evangelistas, muchos grandes teólogos, profetas, se han esforzado por traer la profecía, pero como el Espíritu Santo no había traído lo perfecto, ciertamente, algunas profecías que han traído, algunas con buenas intenciones, otras con no tan buenas, pero repito, como el Espíritu Santo todavía no traía esta palabra, pues precisamente por eso profetizábamos mal. Ahora nos ha acontecido a nosotros que hemos llegado a conocer lo perfecto. Y ahora que ha llegado lo perfecto y todavía muchos ministros o que se hacen llamar ministros de Dios siguen profetizando en parte, es decir, mal. Entonces ya algo está mal, algo no coincide, porque repito, lo perfecto, la perfección de la profecía ha llegado y todavía muchos siguen profetizando en parte, es decir, mal. Nosotros, amados oyentes, no recibimos el testimonio que les estamos dando, no lo aprendimos por ningún hombre, ningún maestro nos enseñó, ninguna institución religiosa humana nos enseñó, hemos sido enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que escuchan cosas raras, cosas que pareciera que estamos inventando, pero no estamos inventando. Quizás ustedes están como Festo cuando le dijo al apóstol Pablo, «Estás loco, Pablo. Las muchas palabras te han vuelto loco». Pero ¿qué responde la sabia respuesta de nuestro hermano Pablo? ¿Qué dice Pablo? «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de cordura». Asimismo, los que dicen que estamos locos, no estamos locos, lo que pasa que hablamos palabras de cordura, es decir, palabras reveladas con la sabiduría, el conocimiento de Dios. Y así como Pablo le dio a entender a Festo, pues ¿cómo vas a entender si lo que yo hablo es palabra de cordura, como diciendo, y tú eres un ignorante? Por eso, amados, si usted no entiende, no juzgue, no se apresure a juzgar y condenar lo que hablamos. Pídale, si usted tiene buena intención de aprender de Dios y conocer la profecía, pídale a Dios que le dé entendimiento para no apresurarse a condenarnos, no sea que usted mismo se esté condenando. Porque el Señor dijo, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que rechaza
Me rechaza a mí, Padre, que me envió. Por eso, no se apresure a juzgarnos, no nos condene. Pídale a Dios palabras de cordura, sabiduría, conocimiento de Dios para que pueda usted también crecer en sabiduría, amado. Sí, nosotros mismos hemos ido creciendo en el conocimiento de Dios y los apóstoles nos exhortan una y otra vez a crecer en el conocimiento de Dios. Lo que significa que no siempre habíamos tenido el conocimiento de Dios. Vamos a titular nuestro video La gracia de Dios. En el título, en el video aparecerá el título La gracia de Dios, pero lo que en realidad vamos a tratar aquí es los que desechan la gracia de Dios. Repito, en el título aparecerá ahí solo la gracia de Dios, y eso lo hacemos con el fin de que muchos encuentren nuestro video en la red social, porque esa palabra, la gracia de Dios, abunda en las redes sociales. Por eso acortamos solo el título, la gracia de Dios, pero lo que vamos a tratar aquí en realidad es los que desechan la gracia de Dios. ¿Y por qué decimos los que desechan? Porque nuestro Señor Jesucristo, que ya se manifestó, Benedicto XVI, terminó con la ley. También esa es la novedad de nuestro Evangelio, amados. La ley nunca fue quitada. Los profetas que nos profetizaron, los pastores que nos enseñaron y siguen enseñando, que la ley terminó cuando Cristo fue crucificado en la cruz, y eso ha sido una vil mentira. Porque recuerden, nuestro mismo Señor dijo: no creáis que he venido a abrogar la ley ni los profetas. Y esa palabra no estaba sujeta si él vivía o era crucificado. No. Y el Señor no dijo: si vivo, la ley continúa, pero si muero, la ley termina. Él no dijo esa palabra que estaba sujeto a eso, no. Si moría el Señor o no moría, sus palabras permanecerían hasta hoy. Él dijo, nuestro Señor dijo, recuerden: no creáis que he venido a abrogar la ley y los profetas, porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley. Es decir, hasta que no haya cielo nuevo y tierra nueva, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley. Así que por eso decimos claramente, en la novedad del Evangelio, que Dios nos ha revelado que la gracia nunca estuvo dispuesta desde que el Señor murió en la cruz. La gracia recién comenzó ahora que nuestro Señor entró en el propio Vaticano, en el lugar santísimo donde entran los papas cada año para ejercer el culto de la ignorancia del pueblo por los pecados. No cabe duda que es la Pascua. Dice Hebreos que el sacerdote entra cada año en el lugar santísimo. Y a todos nos consta que el único culto que realizan cada año, casi toda una semana o 40 días, le llaman la cuarentena, es cada año la Pascua. Porque recuerden que el Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos, pero Él no lo hizo en el templo, no lo hizo en Jerusalén, en el lugar santísimo, porque Él no era sumo sacerdote, ni siquiera lo reconocieron. Por eso el Señor en cierto lugar dijo a sus discípulos: ir y preparar la Pascua en la casa de cierto hombre, porque allí haré la Pascua con mis discípulos. No lo iba a hacer en el templo, habiendo en su tiempo dos sumos sacerdotes, que era el sacerdote Caifás y otro sacerdote, si no me equivoco, Ananías, parece que era Ananías el nombre, no recuerdo, pero sí eran dos. Caifás ciertamente era uno de ellos. Y el Señor no ofició el culto de la Pascua ahí en el templo.
¿Por qué? Porque ni siquiera lo aceptaban como el Hijo de Dios, mucho menos lo iban a dejar entrar en el templo. Entonces el Señor dijo a sus discípulos ir a cierto lugar y decir a cierto hombre, el Señor quiere celebrar la Pascua en tu casa. ¿Dónde está el aposento que le has preparado? Y ahí fue que el Señor dijo también, hablando del futuro, dijo el Señor, comed este pan es mi cuerpo que por vosotros será partido. Pero luego dijo, beber esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Amados, el nuevo pacto es el pacto de la gracia. El nuevo pacto recién, ahora el Señor vino a terminar con la ley. Estamos bajo el pacto de la gracia, por eso decimos que los que desechan la gracia están en un peligro horrible. Un peligro ciertamente muy feo, porque al rechazar la gracia de Dios de ninguna manera serán salvos, amados. La Biblia dice bien claro, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, que no hiciere las obras escritas en este libro para hacerlas. Repito, la gracia recién comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se entregó por nosotros, por el camino nuevo, dice Pablo, el velo, es decir, de su carne, ofreciéndose al Padre en el lugar santísimo, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, es decir, la misma sangre que derramó en la cruz hace 2000 años, ahora vino a ofrecerla en el lugar santísimo. Y eso que la misma sangre puede ser que fue la misma sangre que derramó en la cruz hace 2000 años. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera que quiera indagar en la internet, busque la información sangre de Cristo en el Vaticano y se van a encontrar muchas fuentes y algunas muy serias que afirman que ciertamente la sangre de Cristo la conservaron en el Vaticano. ¿Y con qué motivo? ¿Con qué razón? Porque para Dios nada es imposible, puesto que si esa sangre el Señor vendría ahora en este tiempo, otra vez Dios lo introduce al mundo, como dice Hebreos 1:6, otra vez introduce a su primogénito en el mundo, y esa sangre se reservó para que Cristo mismo entrara en el lugar santísimo con esa sangre para la expiación de los pecados de todos nosotros, para llevarnos, para poder ser hijos de Dios. Por eso Él vino humanamente. Ya hemos dado muchas escrituras en nuestro canal, en diferentes videos. Él vino otra vez. Nadie lo conoció, ciertamente, ni en el mismo Vaticano conocieron que era el Señor Jesús. Tampoco conocieron que Dios mismo era Juan Pablo II. No fue sino hasta después de su muerte del Señor que Él derramó su Espíritu sobre nosotros y nos dio a conocer que Él es el unigénito Hijo del Padre. ¿Cuál Padre? El Padre Juan Pablo II, Dios mismo. Nosotros mismos estamos asombrados y maravillados y no nos cansamos de pensar cómo es que ellos vinieron en este tiempo en su cuerpo mismo, semejantes a nosotros, hombres, estuvieron con nosotros, y ahora pues por eso nos ponemos a pensar, pues con toda razón, nuestro Dios, Juan Pablo II, fue el Papa, que no me dejarán mentir, ni los católicos, fue el Papa que más hizo que todos los papas juntos. Algunos dirán, bueno, es que los papas anteriores no tenían la tecnología, la ciencia avanzada para poder viajar a todo el mundo. Pues podrán argumentar eso. Pero lo que Juan Pablo II vino a hacer, ningún papa lo ha hecho, y con toda razón, pues es Dios mismo. Y Juan Pablo II, en sus discursos, cuando hablaba del Señor Jesucristo, yo aprendo mucho de él, porque presentaba a Cristo como el único Salvador, el único defensor del ser humano,
el que estaba a favor siempre de la dignidad humana, el promotor, el único promotor de la dignidad humana, así lo presentaba Juan Pablo a nuestro Señor. Así que no me dejarán mentir que Juan Pablo II, con toda razón, pues claro, Dios mismo. Por eso él hablaba de esa forma de su Hijo, y ciertamente no lo iba a dar a conocer, porque de esa forma no sería darlo a conocer, no, en ninguna manera. Así como tampoco él mismo se dio a conocer. Cuando lo hicieron Papa Juan Pablo II, él dijo: los cardenales han escogido a un Papa nuevo, a un sucesor de Pedro nuevo, de un país lejano. Quizás muchos dijeron, pues claro, de un país lejano, de Polonia, pero ahora sabiendo que es Dios mismo, lo que en realidad Dios estaba diciendo, lo han traído de un país ciertamente muy lejano. Porque es Dios mismo, amados. Juan Pablo es Dios, el Hijo Benedicto XVI. Por eso es que nuestro Dios lo presentaba siempre a él como el único y suficiente Salvador. Y cuando él hacía reverencia, cuando él honraba a María, él sabe perfectamente lo que estaba haciendo, y nosotros sabemos perfectamente lo que estaba haciendo, ya lo hemos conocido, porque el Papa Pablo VI escribió que todo culto mariano, o sea, todo culto a María, en realidad todo iba canalizado a Jesucristo mismo. Por eso, cuando vemos a Juan Pablo II venerando a María, pues lo que está haciendo realmente es venerando a su propio Hijo. Y eso no lo entendemos nosotros, pensamos nosotros, no, pero está idolatrando una imagen. No, nada de eso, ni qué imagen, ni qué nada. No juzguemos a simple vista, porque para juzgar somos muy buenos. Sin conocer, somos muy buenos para juzgar. Entonces, ¿por qué veneraba a la imagen de María? Pues la Biblia dice, no te postrarás ante ninguna imagen, amados. Repito, cuando nuestro Dios veneraba a María, lo que en realidad estaba haciendo es honrando a su propio Hijo, porque María dijo estas palabras en aquel tiempo, y no crean que fueron transitorias, ni mucho menos. Ella dijo: hacer todo lo que Él os diga. Y no solo se refería en cuanto a lo que estaba en ese momento actuando en las bodas de Caná, no. Cuando María dijo hacer todo lo que Él diga, esa frase permanece hasta el día de hoy. Por eso digo, no juzguemos lo que vemos, sino hay que juzgar con justo juicio. Juan Pablo II, Dios honraba a su Hijo, aunque pareciera que era María, pero en realidad lo que estaba haciendo es honrando a su Hijo. Y no lo dio a conocer Él. Hablaba palabras como queriendo dándolo a conocer, se reservaba, se aguantaba el querer darlo a conocer. Él quisiera hacerlo, pero él sabía que no le era lícito hacerlo. Por ejemplo, en el país de Chile, cuando dio un discurso, ahí les dijo: jóvenes chilenos, ¿qué están viendo? ¿Es solo un hombre sabio? ¿Es un profeta? ¿Es un reformador social? Sin lugar a dudas, ahora yo sé que estaba hablando de Benedicto, su hijo. ¿Por qué? Porque Benedicto, el gran sabio, el gran teólogo, dice: ¿qué están viendo? No dice qué están oyendo, no, ¿qué están viendo? ¿Qué ven en Benedicto XVI? ¿Qué ven? ¿Un hombre sabio? ¿Un profeta? ¿Un reformador social? Mucho más, dice, mucho más que un profeta, mucho más que un hombre sabio, mucho más que un reformador social. Como queriendo dar a entender, Jesucristo mismo, Él es. Por eso dice, no tengan miedo de mirarlo a Él. Mirar al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Como diciendo, si ustedes ven a mi hijo Benedicto XVI, seguramente me van a descubrir a mí.
que yo soy Dios. Bueno, vamos a entrar. Les digo que hay mucha información que darles acerca de nuestro Dios y nuestro Señor, que hasta todavía ni siquiera comenzamos. Vaya, el título de nuestro video, que lo hemos titulado, primeramente aparecerá allí en el YouTube como solo la gracia de Dios. Pero aquí, ya dentro del contenido, vamos a tratar los que desechan la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. Detengámonos en esta frase, escudriñando qué persona. En otras palabras, una persona es un hombre. Escudriñando qué hombre. Ahí ya está queriendo dar a conocer que nuestro Señor Jesús estaría presente como hombre. Escudriñando qué persona o qué hombre y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, en nosotros, amados, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, nosotros, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo, amados, es el mismo Señor Jesucristo Benedicto XVI, porque recuerden que también cuando el Señor ascendió al cielo hace 2000 años, el Espíritu Santo luego vino. O sea, el mismo Señor. No hay otro espíritu aparte del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo. No hay otro espíritu. Se le llama Espíritu Santo mientras el Señor no está en su cuerpo. Es decir, al igual que nosotros, mientras estemos en nuestro cuerpo, nuestro espíritu permanece en nuestro cuerpo y la gente nos puede ver. Pero cuando nuestro espíritu sale del cuerpo, usted no lo puede ver, nadie lo puede ver. Porque un espíritu no tiene cuerpo. Por eso, el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo Benedicto XVI, que ahora mismo está ciertamente en espíritu. Y Él se ha derramado sobre nosotros, y por eso es que estamos predicando esta novedad del Evangelio. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está predicando, amados, vale más que ponga atención, porque no estamos predicando el Evangelio en la carne. No andamos en la carne. Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas, derribando fortalezas y toda altivez que se levanta en contra de este conocimiento que Dios nos ha dado. Dice el apóstol Pedro, los que ahora os han predicado el Evangelio enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es decir, nosotros ya hemos conocido toda esta maravilla del Evangelio, ya hemos conocido a Dios, hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y ciertamente anhelamos ver todas estas maravillas que ahora Dios nos está enseñando. Por eso, amados, nosotros somos los ángeles del Señor. Y no se maravillen cuando decimos que somos los ángeles, porque aún el diablo tiene sus propios ángeles también. Y aquí están en las redes sociales. No quiero nombrar ni señalar quién son, pero ciertamente está llena las redes sociales de los ángeles que son del diablo. Por eso el Señor, también Él tiene sus ángeles, que ciertamente dice, como dice Hebreos, el que hace a sus ángeles ministros enviados
a servicio de los que serán herederos de la salvación. Es decir, si ustedes abrazan nuestro testimonio, ciertamente serán salvos. Nosotros, los ángeles del Señor, estamos siendo enviados con gran voz de trompeta, porque ciertamente esta es una gran trompeta, lo que estamos anunciando. Abracen nuestro testimonio y serán salvos. No crean al testimonio que estamos dando bajo el Espíritu Santo, dando a conocer al mismo Señor Jesús, que ha traído la gracia, no podrán ser salvos. Ninguna persona que deseche la gracia del Señor podrá ser salvo. Y tenemos que decírselos porque nosotros somos deudores y tenemos que dar cuenta a Dios de cada uno de ustedes. No queremos estar delante del Señor y que Él nos diga qué hiciste con el talento que te di. No queremos escuchar de la boca del Señor que Él nos diga: apartaos de mí, todos ustedes hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo, estuve enfermo y no me visitasteis. Nosotros no queremos oír eso. Ciertamente muchos van a oír eso. Van a querer argumentarle muchas cosas al Señor, Señor, pero nosotros esto y lo otro. No. El Señor les va a decir también las mismas palabras. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, enfermo, desnudo, forastero, y no me recogiste. Y ¿cuándo ciertamente vemos al Señor en esas condiciones, amados? ¿Cuándo? Ciertamente no. Por eso el Señor dice: es que mientras no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. En cambio, si lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Por eso digo, quiero yo librar mi alma y toda responsabilidad que Dios me ha dado. No me he reservado ningún consejo de Dios para vosotros. Allá ustedes sí rechazan o aceptan nuestro testimonio, porque nuestro testimonio ciertamente es verdadero bajo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, repito, es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Aquí no andamos con que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y cómo usted lo puede comprobar? ¿Cómo puede comprobar si una persona le dice que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo lo comprueba usted? ¿Acaso porque brinca? ¿Porque salta? ¿Porque hace alaridos? ¿Que dice que habla en lenguas? ¿Ese es el Espíritu Santo? No, amados. Esas son obras de la carne y ciertamente esa doctrina va a la condenación a todos aquellos que acuden a esos cultos. Nosotros hablamos palabras por el Espíritu que Él nos ha dado, y el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Tenemos su Espíritu. El Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, dijo nuestro Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. No está hablando del globo terrestre, no. La tierra viene siendo lo que viene siendo todo el cristianismo, donde se predica el Evangelio de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Pero quiero aclarar esto. Para que el Señor diga vosotros sois la luz del mundo, es que verdaderamente estamos en la luz. Porque nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que ahora vino, Él es la luz del mundo. Y si nosotros estamos en Él, ciertamente somos la luz del mundo. O sea, esta escritura no se aplica a todo aquel que se hace llamar cristiano. Porque ciertamente millones de personas que se hacen llamar cristianos están en las tinieblas,
y quieren hacer esta escritura propia. No, amados, no os engañéis a vosotros mismos. Jesús dijo, porque si la luz que en vosotros sois tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Así que esta escritura, vosotros sois la sal de la tierra, soy la luz del mundo, ciertamente es para los que estamos en el Señor, en la luz, que el mismo Señor Jesús, Él es la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dijimos que la tierra se refiere al cristianismo, y los cielos se refiere al Jerusalén, el Vaticano, donde están nuestros padres. Ciertamente, ellos son nuestros padres. El Señor reunirá finalmente en su venida, dice, a los dos pueblos que hemos estado en enemistad. Nos tienen a nosotros como enemigos por causa del Evangelio de Cristo, y ellos siguen bajo la ley, pero ciertamente ellos son nuestros padres y nosotros venimos a ser los hijos. Nosotros somos los hijos y ellos son nuestros padres. Así que cuando dice Padre vuestro que está en los cielos, es como diciendo nuestro Padre ahí está en los cielos, con nuestros padres en el Vaticano, la Jerusalén, que ciertamente ha dejado a Dios. El Vaticano, la Jerusalén, ha dejado a Dios, se volvieron atrás. Por eso el profeta Isaías les hace una declaración y una advertencia, y a la vez una profecía en contra de ellos. Les dice: oh pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, provocaron a Jehová, provocándole a celos, y se volvieron atrás. El profeta Isaías les hace esa declaración a nuestros padres porque han dejado a Dios, han dejado a Juan Pablo II, nuestro Dios, y aborrecieron a la roca de la salvación, Benedicto XVI, y se volvieron atrás con el Papa Francisco, que representa el mismo anticristo. Amigos, estamos en los tiempos más peligrosos que nunca ha habido en la historia en cuanto al cristianismo, en cuanto al pueblo de Dios y la iglesia. Los que se dicen ser de la iglesia no saben esto, no saben estas cosas. Ellos se siguen gozando, van al templo, pagan diezmos, ayunan, dan diezmo de todo, se envuelven en la congregación haciendo actividades como si Cristo nunca fuera a venir. Ya el Señor se ha manifestado, se nos ha manifestado a nosotros, ya estamos nosotros en cielo nuevo y tierra nueva, anunciando algo nuevo, y la mayoría del cristianismo todavía se sigue congregando, indudablemente, sin conocer estas profecías. Dicen que están esperando a Dios, pues no parece, porque ni siquiera lo conocen. ¿Cómo pueden esperar a alguien que no conocen? Es un peligro que se viene, un peligro inminente. El anticristo está gobernando al mundo, y ya lo hemos dicho claramente. Francisco, de aquí a poco, él muere, y no piensen que va a morir de viejo. No va a morir por la vejez, para que no piensen, pues todavía le falta mucho a Francisco, porque ciertamente todavía viejo no está. No, amados, Francisco no va a morir de viejo. Francisco ha provocado a Dios, honrando a dioses extraños, y también Francisco ha pecado contra Dios con el pecado que no tiene perdón. El pecado que dice Juan, yo no digo que se pida,
por ese pecado, por esa iniquidad, el Papa Francisco morirá pronto, pero para el asombro del mundo, Francisco, el Papa Francisco, aquí le estamos diciendo a todos, el Papa Francisco resucitará. Sí, amados, el Papa Francisco resucita, y lo que ahora nosotros estamos anunciando ya de antemano, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, dirá que Juan Pablo II es Dios y Benedicto nuestro Señor Jesucristo. Sí, ahora mismo no nos quieren creer a nosotros, pero cuando el Papa Francisco se levante, todo el mundo lo conocerá, porque cuando el Papa Francisco habla, los gobiernos, todo el mundo escucha. Los gobiernos estarán esperando ciertamente a Francisco. Ellos saben lo que le va a suceder a Francisco, y ciertamente algunos dudan, porque ¿quién ha muerto y ha resucitado? Aparte del Señor Jesucristo, ¿quién más ha muerto y ha resucitado? El Papa Francisco resucitará, dará a conocer a su Padre, dirá que Juan Pablo II es su Padre, Benedicto el Señor Jesucristo. Solo que después, al fin del tiempo, Francisco se vuelve a rebelar contra Dios, y entonces él mismo se hace pasar por Dios y dirá que él es Dios. Entonces se vuelve a rebelar, vuelve a pecar, y entonces Dios lo destruye. Comienza bien, Francisco resucita, comienza bien, porque Dios le va a perdonar su iniquidad, su pecado que ha cometido, porque tiene una obra muy asombrosa que hacer con él todavía. Repito, lo va a resucitar de los muertos, y comienza bien diciendo que Juan Pablo II es Dios y Benedicto XVI el Señor, pero luego, con la cantidad de contrataciones y por la sabiduría que Dios le va a dar, ya no hace caso, como dice el profeta Daniel, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, o sea, de las iglesias, de ninguna religión. Él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Comenzó bien, pero luego se vuelve a rebelar, y entonces sí, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, lo destruye con el resplandor de su venida, lo dice el apóstol Pablo. Por eso decimos, el cristianismo está en una ceguera espiritual terrible. Para ellos no existe la profecía, para ellos solo existe el culto cada domingo. Danzan, cantan, saltan, aplauden, dan diezmos, y además la mayoría de ellos ya perdieron toda posibilidad de abrazar la gracia de Dios, porque ciertamente han sido sellados con el anticristo, con el pecado que no tiene perdón. El pecado que dice Juan, por ese pecado yo no digo que se pida. ¿Qué pecado es? Juan no lo dice, tampoco nosotros lo vamos a decir. Si Dios no se lo permitió al apóstol Juan decir qué clase de pecado es imperdonable, aunque ciertamente Juan lo sabía, también nosotros, aunque lo sabemos, no lo vamos a decir, porque el Señor no lo permite. Sigamos con nuestro tema, los que desechan la gracia de Dios. Si usted no ha cometido el pecado de muerte, no deseche la gracia de Dios, porque si no, usted va a morir. En su pecado morirá. Todos los que rechacen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha traído recientemente por su muerte, no vivirán. Morirán en su pecado. El Señor dijo a los judíos, y lo sigue diciendo ahora, porque recuerden, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lo mismo que les dijo a los judíos, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así les dice a los cristianos, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ya dijimos, el Señor en Mateo 5:17 dijo,
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, terminó la ley. Como él dijo, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, éste lleva mucho fruto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, nuestro Señor murió, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Efesios 2, 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto, ¿cuál es esto? La fe. Y esto no es de nosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es producto de esfuerzo humano, la fe es un don de Dios. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, y la fe no proporciona algo de Jesucristo, no proporciona solo alguna información de Cristo, no. La fe revela totalmente la persona misma del Señor Jesucristo. La fe y seguimiento de Cristo van estrechamente ligadas, de manera que la fe tenía que consolidarse. Nunca, no íbamos a estar siempre por fe esperando y esperando y esperando algún día verlo. La fe tenía que llegar a su fin. Por eso el apóstol Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestro Señor Jesucristo, el fin de vuestra fe, porque ya lo hemos visto, Él murió por nosotros, se entregó a sí mismo por el sacrificio de sí mismo, entrando en el lugar santísimo, para ofrecerse al Padre por nosotros y hacernos perfectos para siempre. Ya el Señor no nos culpa de pecado. Todos los que abracemos el testimonio de nuestro Señor Benedicto XVI, ciertamente nuestros pecados han sido perdonados para siempre, y el Señor ya no nos culpa de pecado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso dice el apóstol Pablo, dice Pablo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos una sola cosa. Y si algo más sentimos, también eso nos lo va a revelar el Señor. Pablo está hablando de esa perfección, no de la perfección de un corazón arrogante e ingreído que se cree perfecto cuando no lo es. No. Nosotros somos perfectos porque Cristo, con una sola ofrenda, con su sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Por eso, Pablo habla acerca de esa perfección. Dice todos los que somos perfectos, como diciendo todos los que hemos sido ya enseñados por el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ciertamente somos perfectos. Sintamos una sola cosa, hablemos una sola cosa, y si otra cosa sentimos, también Dios nos lo va a revelar. En 1 de Timoteo 5:25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué significa esto? Las obras del Señor somos nosotros, que ciertamente nos hemos sido manifiestos, porque no nos pueden comparar con todos los falsos profetas que hay en las redes sociales por nuestro testimonio. No hay nadie que diga, usted es uno más de esos charlatanes que están allí lucrando con el Evangelio. No lo pueden decir por la razón de que nuestro testimonio no es lo que ellos tienen,
y lo que ellos tienen no es lo que nosotros tenemos. Por eso dice Pablo, las buenas obras, las obras del Señor se hacen manifiestas, nosotros, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué significa? Las obras que nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI hizo, somos nosotros. Nos hemos manifestado, como también nuestro Señor se ha manifestado. Y las otras obras, que son de otra manera, las obras del anticristo, los profetas del anticristo, ya no pueden permanecer ocultas. ¿Por qué? Porque este testimonio de nuestro Señor los ha dejado al descubierto, los ha dejado desnudos, porque no tienen al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Por eso han quedado al descubierto que son unos charlatanes, porque no están anunciando a nuestro Señor Jesucristo ya manifestado. Dice el apóstol Pedro, les ha ocurrido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por eso, amados, a ese tipo de profetas, de evangelistas y maestros y doctores aquí en las redes sociales, Dios no les iba a conceder este tan maravilloso testimonio. En ninguna manera. El Señor dijo, en lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Gracias damos a Dios que así nos sucedió a nosotros. En lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Por eso Dios no les concedió a esta gente en lo poco ellos no fueron fieles. Por eso el Señor, en esto que es lo mucho, no los puso ahí. También, si lo ajeno no fueron fieles, dijo el Señor, ¿quién os va a confiar lo que es propio, vuestro? Pero damos gracias a Dios que nosotros siendo nada, siendo nadie, el Señor quiso darnos este testimonio. Para la salvación de vuestras almas, repito, todo aquel que abrace nuestro testimonio será salvo, el que no será condenado. Porque el Señor dijo a Nicodemo, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. Tengo que hacer énfasis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué nombre? ¿Por qué no decir, porque todo aquel que no cree en el unigénito será condenado? ¿Por qué no decir, porque el que no cree en el Hijo de Dios será condenado? ¿Por qué dice la Escritura, será condenado porque no ha creído en el nombre? ¿Cuál nombre? El nombre que el Señor tendría en este tiempo, el nombre nuevo, como dice Apocalipsis, mi nombre nuevo, Benedicto XVI, que significa bendito. El nombre Benedicto significa bendito, por eso el apóstol Pablo dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál? Bendito. Benedicto es bendito. Y ciertamente a ningún papa este nombre le vendría. ¿Cómo que bendito? Bendito, o sea, un hombre pecador como nosotros, adjudicarle este nombre tan hermoso, bendito, en ninguna manera. Solo al Hijo de Dios este nombre le pertenece, bendito. Ahora, ¿habrá algo escondido en el número 16? Puede ser. Nuestro Señor Jesús nació un día 16 y fue un sábado. Y nuestro Señor Benedicto XVI murió un sábado. No son coincidencias todas estas cosas, en ninguna manera. Juan Pablo II, nuestro Dios, fue elegido Papa octubre 16.
Aún el anticristo, no hablamos de Francisco, sino el Papa Negro que tienen los jesuitas, el que gobierna Francisco, Arturo Sosa, fue elegido en el 2016. ¿Habrá algo escondido en el 16? Bueno, en el 16 hay un número 7 y bueno, ciertamente el 7 es el número de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, este nombre bendito, Benedicto, por eso ciertamente el Señor dijo a los judíos en aquel tiempo, y ahora comprendemos por qué lo dijo: He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque de cierto os digo que no me veréis hasta aquel día que digáis ¿cómo? ¿Saben ustedes esa frase, esa escritura? ¿Cómo dijo el Señor? No me veréis desde ahora hasta aquel día que digáis ¿cómo dijo? Bendito el que viene el nombre del Señor. O sea, Benedicto, claramente está, amados. Lucas 8, versículo 10 dice: Y él dijo, o sea Jesús, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Para aquellos que piensan que inventamos nosotros cosas y que hablamos cosas por nuestra propia cuenta, dice: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, porque ciertamente los misterios solo Dios los puede revelar. Y cuando ya Dios revela un misterio, pues ciertamente deja de ser misterio. Ya lo que se revela ya no es misterio, ya deja de ser misterio. Bueno, el Señor dice: a vosotros, y otra vez vuelvo a decir, esta escritura no es para todo aquel que dice que es cristiano, no. De labios para afuera podemos decir muchas cosas, pero ya en los hechos, ahí es donde el Señor nos descubre en la falsedad. Porque si hasta ahora los que se dicen ser cristianos no conocen los misterios, ¿cómo pueden hacer esta escritura propia? Dijo el Señor: a vosotros, está hablando claramente a sus discípulos, a sus enviados, a sus apóstoles, les es dado a conocer los misterios de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Está haciendo referencia al capítulo 6 de Isaías, versículo 9, que dice: Anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Amados, en Apocalipsis 14, versículo 13, escuchen lo que dice aquí: Oí una voz desde el cielo que me decía, recuerden que el cielo es el Vaticano, no es allá el espacio, escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu Santo, el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Explicamos qué significa esto. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No está diciendo una muerte física, amados, porque desde cuándo no han muerto los que han creído en el Señor. Lo que está diciendo el Señor: una vez que me conozcan en la gracia, ya no es por obras. En otras palabras, todos aquellos que me hayan conocido, por eso dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Cuál Señor? En el Señor Jesucristo, que ya se nos manifestó y que trajo la gracia. Dice: sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, nosotros ya somos salvos por gracia, ya no estamos para trabajar ni estar sujetos en el yugo de esclavitud por las obras de la ley. Ya nosotros descansamos, amados. ¿No quieren descansar? Por eso el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Crean en mí,
yo he traído la gracia ahora mismo, en este tiempo, en el año de la gracia, que no cabe duda que es el 2023, porque en el número 23 está el número 5, y el 5 es el número de la gracia de Dios, porque nuestro Señor murió el 31 de diciembre, amados. El 31, ¿qué es el 31 de diciembre? Pues prácticamente nada. Año nuevo, al siguiente día, año nuevo. Ahora sí que podemos decir nosotros con toda certeza, año nuevo, vida nueva. El año de la gracia 2023, dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ya dejen por favor de andar cargando sus obras. No sigan bajo la ley el yugo de esclavitud, porque bajo las obras ningún hombre será justificado. Por eso esta escritura maravillosa, bienaventurados de aquí en adelante, es decir, casi como diciendo desde el 1 de enero 2023 que comenzó la gracia de nuestro Señor, de aquí en adelante todos los que crean en Él ya mueren. Usted cree en Jesucristo, Benedicto XVI, usted muere, ya no vive usted. Nosotros hemos creído en Él, somos muertos en Él. Por eso, ciertamente hay un dicho que dice, no hay nadie que vea a Dios y viva. Ciertamente, porque nosotros lo hemos visto y ahora hemos muerto. Ya no vivimos nosotros, el Señor vive en nosotros. ¿Hemos visto a Dios? Sí, hemos visto a Dios. Nosotros somos los ángeles que le hemos visto, como dice 1 de Timoteo 3:16, visto de los ángeles, hablando de Dios que fue manifestado en carne. Léalo, capítulo 3:16 de 1 de Timoteo, ahí dice que era un misterio muy grande. Pues sí, era, para nosotros era, pero ya no es, porque ya ciertamente el Señor, recuerden, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pues ciertamente este era un gran misterio, Dios manifestado en carne, Juan Pablo II, y para los incrédulos, cuando digo incrédulos me refiero a los cristianos, y católicos y todo aquel que dice que cree en Cristo. Yo les pregunto, esta escritura que dice Dios manifestado en carne, nosotros afirmamos por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor mismo, que es Juan Pablo. Y si no, ¿quién es entonces? ¿Dónde está? Esta escritura definitivamente se refiere a Juan Pablo II, Dios. Porque repito, si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Él es, amados, ya no se resistan a Dios mismo y ni a su Hijo Benedicto XVI. Porque todos los que se resistan a morir al Señor todavía siguen en sus obras, malas obras, todavía están bajo el yugo de la ley. Recuerden, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las obras escritas, las palabras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por la ley ningún hombre será justificado. Y los cristianos dirán, no, pues por supuesto, nosotros no estamos por la ley. ¿Ah, no? ¿Acaso han creído en la gracia que Dios ha traído con su Hijo Jesucristo Benedicto XVI? ¿Han creído? No, pero Él no es. Amados, amigos y amigas, escuchen bien, por favor. El hecho de que usted no crea que Él es el Señor no deja de ser el Señor. Repito, la ignorancia suya, la ceguera suya, la incredulidad suya, la dureza de su corazón e incircunciso de oído no le va a valer porque usted dice que Él no es. Porque Él es y Él no deja de ser porque usted diga que no es. Es como el ateo que dice que no hay Dios, no por eso deja de haber Dios. Los judíos dijeron Él no es y no por eso dejó de ser. Sabemos que Él fue, es y será. Repito,
La ignorancia suya, si se resiste, usted sigue bajo el yugo de esclavitud por la ley, está bajo las obras de la carne. Y el que es nacido de la carne, dijo el Señor a Nicodemo, carne es, y seguirá siendo carne mientras no nazca de nuevo por el Espíritu Santo. Leamos estas últimas escrituras ya para ir finalizando. Primera de Juan, capítulo 2. Porque recuerden que también nuestro Señor, aparte de ser nuestro Señor, Él es nuestro hermano. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? La Biblia dice que Él es nuestro hermano mayor, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Primera de Juan, capítulo 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y claramente está hablando del Señor, porque el único que te puede dar luz es el Señor. Así que está hablando de Él. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas, es decir, todo cristiano que dice que está en luz, que está en el Señor, pero aborrece a su hermano solo porque no quiere creer que Él es, Benedicto XVI, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Eso es nosotros. Lo amamos, ciertamente porque Él nos amó primero, pero dice, el que ama a su hermano, el que ama a Benedicto XVI, su hermano, está en la luz y que en él no hay tropiezo. Gloria a Dios por eso. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que anda en tinieblas, amados, él mismo no sabe que está en tinieblas. Sí, no va a haber ningún cristiano que confiese, oh, yo ando en tinieblas. No lo hay. Porque la misma persona, el mismo individuo, hombre o mujer, hermano o hermana, que anda en tinieblas, no lo sabe. Y eso nosotros se lo podemos decir claramente como testimonio. También nosotros, antes de recibir esta luz, ciertamente no sabíamos que estábamos en tinieblas. Por eso le digo, el que anda en tinieblas no lo sabe. Pero si escucha nuestro testimonio, que ciertamente es la luz, podrá salir de las tinieblas. Y si no, pues prefiere andar en tinieblas. Porque ahí, andando en las tinieblas, sus obras no son reprendidas. Usted está confortable, usted está muy a gusto. Nadie le dice a usted que anda obrando mal en su doctrina, porque ciertamente está en tinieblas. Pero esta luz ciertamente que ha venido de parte del Señor, nos ha dado una luz que podemos ver en qué condición está el cristianismo en las tinieblas, puesto que no conocen a nuestro Señor Jesucristo manifestado. Benedicto, bendito, 16, que ya se manifestó, puso su vida propia por nuestro pecado. ¿Y no lo quieren recibir? Él es nuestro hermano. También dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia, amados? ¿Un justiciero implacable? No. La justicia de Dios es esta, dice Pablo en Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuál Señor? Pues ya te lo estamos demostrando, te lo estamos dando a conocer, que si confiesas que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ciertamente serás salvo. Esa es la justicia de Dios.
Y cuando dice que Dios lo levantó de los muertos, no solo está hablando cuando lo resucitó hace 2000 años, sino ahora que vino, el Señor levantó a su Hijo del reino de los muertos, que son los griegos, los jesuitas. Ahí estaba el Señor, de ahí Dios lo levantó, para que lo veas. Él es el Señor. Esa es la justicia de Dios, amado. La justicia que dice Juan, todo aquel que hace justicia, ya dijimos que es la justicia de Dios, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de ahí, de esos muertos, del reino de los muertos, serás salvo. Esa es la justicia de Dios. Como también hay mucha gente que dice, oh, el poder de Dios, y que Dios es poderoso para destruir, y que Dios es poderoso. Amados, el poder de Dios es el amor. Ese es el mayor poder de Dios, el amor, porque Dios no tiene que hacer uso de su fuerza para mostrar que Él es poderoso. Él lo es, Él dice y es hecho. Él habla y es deshecho. Él no tiene que mostrar su poder en eso, no. El verdadero poder de Dios es el amor, y el amor vence siempre, como dijo nuestro Dios Juan Pablo II en Chile. El amor vence siempre. El amor vence siempre. Dice Juan, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, o sea, Benedicto XVI, ya nuestro hermano que se ha manifestado, no es de Dios. Hermanos, no conozco, por eso decimos que el apóstol Juan está hablando de nuestro Señor y ha manifestado que lo aborrecen sus propios hermanos. Porque no conozco a ningún cristiano, por más ignorante que esté en la palabra y no conozca la palabra, no conozco a ninguno que aborrezca al Señor bajo su nombre Jesús. No hay ningún cristiano que diga que aborrece a Jesús. No lo hay. Entonces, ¿para qué nos escribió el apóstol Juan que el que aborrece a su hermano, puesto que no hay ningún cristiano que aborrezca a Jesús? Sin lugar a dudas, creo yo por el Espíritu Santo que lo que el apóstol Juan está diciendo, porque nuestro hermano se manifestaría en este tiempo bajo otro nombre, y los que dicen que son sus hermanos no lo aman, no lo quieren, lo desprecian, dicen que no es. Como ya dije hace un momento, el hecho de que usted diga que no es, no deja de ser. Ay de usted si lo niega, porque el Señor cumple su palabra fiel y verdadera. Cualquiera que me niegue, yo también le voy a negar. Punto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Y de qué manera los amamos? En que damos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es el amor. De esa manera los amamos. Nosotros, amados, con este testimonio de nuestro Señor estamos amándolos a ustedes. Pero, ciertamente, como dice el apóstol Pablo, parece que entre más los amamos, nosotros somos amados menos. También otra escritura dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Tremendo. Por eso decimos, si al Señor Jesucristo mismo, Benedicto XVI, lo aborrecen, ¿cuánto más a nosotros? Pablo dice, parece que entre más los amamos, nosotros seamos amados menos. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? También sigue diciendo Juan capítulo 4, versículo 20, primera de Juan capítulo 4, 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, otra vez aborrece a su hermano. Ningún cristiano aborrece a Jesús, ningún cristiano bajo el nombre de Jesús lo aborrece. Pero, ahora que vino con su nombre nuevo, Benedicto, que significa bendito, ahí sí lo aborrecen. ¿Quién?
pues sus propios hermanos, los que dicen que son sus hermanos, dicen. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, aunque digan que no es, él es, usted lo ha visto. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, por favor? Si a Dios no lo pueden ver, porque para ver a Dios hay que ver al Hijo primero. Si ves a Benedicto XVI el Hijo, ciertamente estás viendo a Dios también. Ahora, cuando dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Por qué? Porque el Señor mismo también es Dios. ¿Puede el apóstol estar hablando? El que no ama a su hermano a quien ha visto en su cuerpo, ¿cómo lo puede amar ahora que ya no está en su cuerpo y no lo puede ver? Tremendo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, porque ya está en su cuerpo, ¿cómo puede amarlo cuando no está en su cuerpo? Pues no lo ve. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso esta escritura de Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los cristianos. Mas a todos los que le recibieron, atención lo que dice aquí, a los que creen en su nombre. Tengo que decirlo siempre enfáticamente, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Si fuera tan fácil, esta escritura solo dijera a los que creen en Él y punto. A los que creen en Jesús y punto. No, amados. Los apóstoles, el Señor ciertamente les reveló su nombre nuevo, solo que a ellos les fue prohibido decir ese nombre. Por eso ellos se reservan y solo dicen a los que creen en su nombre. A los que no creen en su nombre. Cuando los apóstoles mencionan y dicen solo su nombre, claro está, ellos saben quién es. Pero el Señor les dijo, a ustedes les es prohibido decirlo, porque yo tendré mis profetas en el tiempo del fin, que ellos ciertamente darán a conocer. No solo conocerán mi nombre, sino lo darán a conocer. A ustedes solo les digo, solo digan mi nombre. Por eso dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ya nosotros lo conocemos, Benedicto XVI, su nombre que es sobre todo nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es maravilloso eso? A los que creemos ahora en el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Él. ¿No les parece hermoso eso? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está la maravilla, que les decimos que Primera de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne y nosotros los ángeles lo hemos visto. Aquí dice, leamos Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Pero no se queden con esa escritura, solo, pues allí dice que a Dios nadie le ha visto, así que, ¿por qué dice usted que le ha visto? Escuche la palabra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué respuesta tan contundente para aquellos que dicen que a Dios nadie le puede ver. Ciertamente, antes de esta luz, de este evangelio, de esta novedad,
Ciertamente nadie conoció a Dios. Nadie en el Vaticano supo que Juan Pablo era Dios. Nadie en el Vaticano supo que Benedicto es el Señor. Nadie supo. El único que supo que Juan Pablo era Dios era Benedicto, su hijo, y viceversa. El único que sabía que Benedicto era el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, era Dios, Juan Pablo II. Entre ellos dos sí se conocían. Pero ahora que Dios ha derramado su Espíritu Santo, porque Él murió y se fue y derramó su mismo Espíritu sobre nosotros, ciertamente hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el unigénito Hijo, Benedicto XVI, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, no se quede nomás con que a Dios nadie le ha visto jamás. Ahora, ciertamente, los que no crean que Él es Dios, pues todavía siguen ciegos y no lo pueden ver. Pero el unigénito Hijo que está en su seno, Benedicto XVI, Él le ha dado a conocer al Padre. Por eso el Señor, y cito sus palabras, búsquelo usted en los Evangelios, dijo el Señor: ahora les hablo por parábolas, ciertamente, pero en aquel día ya no les voy a hablar por parábolas ni por alegorías, sino que les voy a hablar claramente acerca del Padre. Qué hermoso eso. Ya no los voy a hablar por alegorías ni por parábolas, sino en aquel día les voy a hablar claramente acerca del Padre. Clarito, más claro ni el cielo cuando no hay nubes. A Dios nadie le vio jamás, ciertamente. El unigénito Hijo, Benedicto XVI, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a terminar con esta escritura de Romanos 8. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya podemos decir claramente, Benedicto XVI, el Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia de nuestro Señor. Por eso dice que ya no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no siguen todavía con la doctrina que es pura carne, la doctrina que nos habían enseñado siempre, amados, ciertamente nacimos en la carne, y éramos carne. Como el Señor le dijo a Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es. Y nosotros decimos, y seguirá siendo carne mientras el Espíritu Santo no more en vosotros. Ninguna condenación ciertamente no hay para los que están en Cristo Jesús. Benedicto XVI, que ya puso su vida por nosotros, estamos bajo la gracia, para nosotros ya no hay ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y lo sigue siendo, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos los que rechazan la gracia de Dios, la gracia que trajo su Hijo Benedicto XVI, nuestro mismo Señor Jesucristo, están bajo la carne, bajo las obras de la carne, y dice el apóstol Pablo, lo dice bien claro: y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, atención, los que viven todavía bajo la doctrina sin conocer al Señor, están bajo la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pónganse a pensar eso. Dice el apóstol, los que todavía viven en la carne, bajo la ley, bajo las obras de la ley, no pueden agradar a Dios. Así que, hermanos,
deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, la doctrina que no es más que pura carne, donde no has llegado a conocer al Señor Jesucristo ya manifestado, dice Pablo, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, del Señor Jesucristo, Benedicto XVI ya manifestado, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál espíritu? El espíritu de nuestro Señor Benedicto XVI, Cristo mismo, nos da testimonio de que somos hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que ya no rechacen al Señor, porque no les va a servir de nada el rechazarlo. Recuerden, los judíos, ellos aceptaban al Señor mientras no se manifestara, mientras no lo veían, y hasta la fecha, los judíos lo siguen esperando. ¿Por qué? Porque no lo ven. Ellos lo aman de esa forma, pero cuando se manifestó, los judíos lo aborrecieron. No creyeron en él. Los cristianos de ahora están en la misma condición. ¿Por qué? Porque los cristianos, mientras no ven al Señor, ellos de alguna manera dicen que lo aman, que lo están esperando, y que Cristo es todo para ellos, dicen. Pero la prueba vendría, el Señor vendría a probar la fe en la tierra, como Él mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, porque ahora el Señor se ha manifestado, al igual que a los judíos, en aquel tiempo Él mismo se manifestó, ahora nos dio a nosotros el manifestarlo, y los cristianos dicen, no, así no. Repito, es la misma condición de los judíos, no hay ninguna diferencia. Los judíos lo aceptaban, lo siguen aceptando mientras no lo ven. Cuando lo vieron, lo rechazaron. Los cristianos, mientras no lo ven, lo aceptan. Lo han visto, los que lo han visto, digo los que lo han visto porque miles no lo han visto. Pero los que ya han visto nuestro canal, lo han visto y lo rechazan. Esperamos que no todos, esperamos que nuestra predicación no sea en vano, aunque ciertamente sabemos que no es en vano. Crean o no crean, nuestro trabajo no es en vano. El Señor les ha hecho llegar este mensaje por su Espíritu Santo. Crea usted o no crea, para el Señor no es en vano. Si usted cree, el Señor le va a decir, venir bendito de mi Padre, heredar el reino para vosotros preparado desde la fundación del mundo, a los que creen. Y si usted no cree, el Señor le va a decir, apartado de mí, maldito, hacedor de maldad, lanzado al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso decimos, nuestro evangelio no es en vano. La palabra que hemos predicado y estamos predicando no es en vano. Sea para decirle a usted, bendito Hijo de mi Padre, heredar el reino para vosotros, o viceversa, lo que ya hemos dicho, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Nuestra predicación no es en vano, nuestra predicación no vuelve vacía.
Aquí terminamos. Recuerden, nuestro título del video se titula La gracia de Dios, aunque ciertamente hemos tratado dentro del contenido los que desechan la gracia de Dios. Compartan nuestro canal, no está monetizado. Nuestro propósito, nuestra recompensa, nuestro galardón, el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, nos lo dará cuando Él venga. No queremos nada de este mundo, porque la apariencia de este mundo se pasa. Nuestro galardón es cuando aquellas almas que hemos salvado por este testimonio, aparte de tener vida eterna, el Señor también nos va a traer un gran galardón cuando Él resucite de los muertos, porque va a decir: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, desnudo, enfermo y me visitasteis. Siervo mío, entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea el Señor. Gracias por escucharnos. Última profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Cristo Jesús, Benedicto XVI, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Así sea.